La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Todo militante, cuadro revolucionario debe saber bien qué es lo que aquí ha pasado. Y debe ser además, como decía Cristo, luz del mundo. Debe andar como una antorcha iluminando oscuridades que todavía hay. Porque solo el conocimiento nos hará libres. Solo el conocimiento genera conciencia. Y sin conciencia es imposible pensar en una revolución. Es imposible. Ya basta de traiciones. Este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado. Nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución y llevar a ese pueblo a la mayor suma de felicidad posible o morir en el intento. Pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar, 1000 veces traicionado. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en el arado y el mar.blogspot.com, una escuela política con el respaldo de nuestros programas y asociados al blog Trinchera de Rosas.blogspot.com. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761 y en Twitter estamos en @ungranoDeMaíz y en @elarado-y-el-mar. Y en las emisoras, Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Twitter. ¿Está dicho? Facebook. ¿Está dicho? Gmail. No dijiste el Gmail. El arado y el mar @gmail.com para problemas de mayor envergadura. Están llegando muchos mensajes con insultos y cero ideas. Che, básico. Tiren un par de ideas, por lo menos para que los podamos discutir. Después vienen los insultos, o sea, tiren 2 ideas y después tienen todos los insultos que quieran, pero por lo menos 2 ideas para que lo podamos leer. ¿Vamos directo? ¿Será? ¿Tú ibas a decir algo? No, estoy bien. Bueno, vamos entonces. Estoy esperando el libro de Ramonet. No, está calentito ya, ¿eh? ¿Ya salió? Están terminando el ejemplar número 1000. La Contraloría Van a sacar todos. Aquí metiéndonos el dedo en la llaga, dice. Han subido a SoundCloud 2 veces el mismo archivo con nombres distintos, el de Cilia, 2 veces en el lugar de la virtual y real. Vamos a tener que revisarlo. Muy bien, vamos a tener que revisar el equipo y bueno, una sanción administrativa. Se despedirá la gente que eficiencia o nada. Los que no cumplan con su trabajo serán despedidos. Bueno, vamos con el texto rojo de hoy, texto subversivo. Esos son sobrinos de Humberto. Son sobrinos de Humberto. Tus sobrinos, pendejo. Mari Carmen dice, debo agradecerles por sus textos políticos, cada uno más realista y acucioso. Sigue leyendo el libro. Mari Carmen. Yo me asusté porque prima. Y Mari Clen es prima tuya también, ¿no? Sí, reconoce a tu sobrino que te noto sacándole el cuerpo. Dale, pues. Eso fue al 0412-977-6761. ¿Listo? Listo. Ahora sí, listo. Vamos con el texto rojo y subversivo que hemos intitulado Reconocer la guerra económica como guerra psicológica es un paso a la rectificación. El presidente Maduro afirma, la guerra económica es fundamentalmente una guerra psicológica que tiene como objetivo que el pueblo se confunda. La declaración indica, por lo menos en el discurso, una reflexión importante. Puede ser, el primer paso para el esperado golpe de timón, para la rectificación. Algo ahí, no nos gusta pasar facturas, pero ¿se acuerdan cuando dijimos que la guerra económica no existía? Nos cayeron encima, nos trataron de ser agentes del Daesh, de cometer los atentados en París le y íbamos demás. a saltar la talanquera para allá. Exactamente. Bueno, aparentemente no era una guerra económica, era una guerra psicológica, ¿no? O sea, no estaba en el centro de la economía la guerra que nos plantea la derecha. Pero fíjate una cosa,
siendo eso así, no entendiendo el carácter de la confrontación, el gobierno participó en la guerra a favor del enemigo. Eso es un caso histórico para estudiar en las escuelas de política del mundo, ¿verdad? Señor, el gobierno participó del lado del enemigo que lo estaba destruyendo. Por eso es que había dificultad de saber dónde está el enemigo. Si era una guerra psicológica y tendiente a qué, en definitiva, a elevar el egoísmo de la población. Hacer un pueblo más capitalista. Y más egoísta. Más egoísta. Y el gobierno contribuye a hacerlo más egoísta, ergo, estaba contribuyendo con el enemigo y no se daba cuenta. Se viene a dar cuenta a 30 días de la confrontación de las elecciones estas, pero se da cuenta pero no actúa. El capitalismo vive en una permanente guerra. Crea las condiciones objetivas y subjetivas para hacer valer su hegemonía, y cuando a alguien se le sale de su caudal, inmediatamente apelan a sus tanques pensantes para que lo aplasten. Sí, en este caso el gobierno que abandonó la idea socialista, o sea, la lucha, la confrontación contra el capitalismo y bueno, todo su aparataje ideológico, se debilitó. Se debilitó y terminó jugando para el enemigo. Pero lo que dice Saturno es mucho más rico, esa idea que él expone. Los tanques pensantes, ¿verdad? No es una lucha burda que llegó un destructor o pasó un avión, por eso es pendejera. Sí. La lucha es tan inteligente y tan bien hecha que ponen al gobierno a pelear la causa del capitalismo. Eso, exacto. Eso es una vuelta que dan. Todavía no se han dado cuenta, vienen a dar cuenta después de 3 años. Y lo que tú dices es correcto, y hay que decirlo porque enriquece la discusión. El que se opuso entonces era un odio, y el que se opuso, fíjate tú, la paradoja, decían que era un agente enemigo, y los agentes eran ellos que estaban ahí. Bueno, inconscientemente sería a veces, no sé, pero ese no es el problema. Pero fíjate que son tan hábiles que consiguen que un movimiento que sale a luchar por el socialismo termine luchando por el capitalismo, sin darse cuenta. Exactamente. Y lo que pasa allí también es que el Che es muy sabio, las armas melladas del capitalismo. El gobierno fue a pelear en el terreno del capitalismo. Obvio, el capitalismo tiene más fortaleza que el socialismo dentro del capitalismo. Pero eso que tú estás diciendo ahí es lo siguiente, y es muy importante que tú saques al Che, ¿verdad? Porque el Che es uno de los marxistas. Oye, ya ni hablan casi del Che. Claro, porque es uno de los marxistas más importantes de toda la historia del marxismo. No, y aparte porque define este momento el Che. Pero el que entendió, de los que han entendido, ¿verdad?, la esencia del marxismo, lo que Marx quería decir, pocas personas lo han hecho como el Che. Y eso se entiende, porque el Che viene en un proceso de llegada a la adultez de la revolución, porque viene aprendiendo en el proceso soviético, ¿verdad?, y viene aprendiendo en el proceso chino, y llega a la culminación en el proceso cubano, que es la conciencia, es el centro de, bueno, lo que viene Maduro a medio descubrir ahora, que es decir que es una guerra psicológica. Toda la revolución es una batalla psicológica de la conciencia y cultural. La batalla por las ideas. Eso lo entendió el Che, pero los marxistas, aquí, ¿te acuerdas del marxista, el Lenin del Caribe? Sí. Que dijo que lo que había que hacer era agarrar y nacionalizar Macro y la distribución. Bueno, el Che tiene la posibilidad de aprender marxismo en la vida real, cuando él honestamente traduce a la revolución cubana. Porque fíjate, el Che no estuvo el 26 de julio, pero se da cuenta que era un proceso era un proceso militar que buscaba la conciencia, era una operación psicológica, diría Maduro, ¿verdad? Sí. Claro. Era una guerra psicológica contra el capitalismo y el imperialismo. Y la ida para la Sierra Maestra era una operación psicológica antes que militar. Y no entender eso, la FARC lo tienen sentado hace 3 años allá en La Habana, por no entender que lo militar es una operación psicológica. Perdieron el objetivo de la lucha, que es la psicología y el alma. Exacto. Y eso es lo que el Che nos enseña. No hablo más. Avance, Humberto. Hasta ahora,
El gobierno se ha guiado por la idea de que la batalla principal es en el terreno material. Siendo así, lo importante es el reparto, la distribución. Esta estrategia típica socialdemócrata espera conseguir adhesiones a cambio de dádivas. Cuando el precio del petróleo cae, el esquema entra en pánico. La meta es buscar recursos como sea para mantener el flujo clientelar. ¿Es así? Pero fíjate que cuando entran en pánico, dice Dios proveerá, y dice no importa que baje, eso es pánico. Sí. En lugar de, y se le dijo, mira, vale, hay que acomodarse psicológicamente, la conciencia, no, no va a pasar nada. Es como dijimos, es como un niño que se arropa hasta la cabeza para no ver los monstruos que salen del closet. Sí. Es así que vienen los préstamos y ya sabemos, quien presta a desesperado pone las condiciones. Se acude a las negociaciones de bloques en la faja, a los retiros de fondos de los organismos internacionales. Por supuesto, este camino condujo al fracaso. Las encuestas son claras, pero más allá de ellas se siente la merma del fervor popular. La relación gobierno-masa se convierte cada vez más en relación cliente-proveedor, donde el pueblo da apoyo y el gobierno provee. Fíjate, la historia está llena de ejemplos donde la masa se crece, inclusive a veces hasta por encima de sus dirigentes. Cuando Bolívar convoca a la masa llanera, pues, al paso de los Andes, en medio de una guerra y de grandes dificultades, el pueblo lo acompaña. Cuando secuestran aquí a Chávez y le dan el golpe de Estado, el pueblo sale a la calle a defender la esperanza que estaba en ese momento representada en el comandante Chávez. O sea que el problema es de la vanguardia. Y el sabotaje petrolero también. El sabotaje petrolero la crisis era peor que la de que estamos viviendo hoy. Y la gente tenía la espiritualidad en alto, y porque teníamos un líder que nos convocaba para un combate fuerte, pues, la lucha por la espiritualidad socialista. Porque había una razón, había un objetivo. Cuando aquí llega el gobierno, la socialdemocracia entrega el socialismo, y con el socialismo entregaron la razón para luchar, y se enredó todo. Por ahí había un texto de esto que decía, todo le sale mal porque abandonaron a Chávez. Las palabras del presidente atinan al centro del problema. La guerra psicológica es el objetivo de todo movimiento económico. Se deduce que es allí donde debe plantear batalla la revolución, entender que el teatro de operaciones de la guerra es el alma popular. Entonces debe cambiar la estrategia. El asunto no es tomar medidas económicas desesperadas, seguir repartiendo, amenazar con que el triunfo de la oposición significaría la merma de la repartición. Seguiría así, cometiendo el error que nos hundió hasta aquí, estimulando las bases psicológicas que nos llevan a la confusión, a la derrota, estimulando los valores del capitalismo. Se desprende de lo afirmado por el presidente Maduro que hasta ahora el gobierno y la oposición han desarrollado una guerra psicológica contra el socialismo. Es urgente entonces que el gobierno cambie la estrategia de discurso, de práctica. Para eso debe tomar medidas de vida o muerte. Ahí vale la pena explicar por qué decimos que la guerra psicológica contra el socialismo, esa es la guerra psicológica, la tomaron el gobierno y la oposición, porque los dos están elevando la base psicológica del capitalismo, el egoísmo, que es el egoísmo. Sígame. Claro, pero esas herramientas espirituales que había cuando el sabotaje, fuimos todos en fila al centro de mellado de las herramientas. Correcto. Siga, Humberto, a ver, medidas de fondo, medidas de vida o muerte que debe tomar el gobierno. Debe formarse un Estado Mayor para la emergencia psicológica, que se declare en sesión permanente, que funcione como un tanque pensante y de coordinación contra la guerra psicológica. ¿Qué están esperando para formarlo? Debe tener un alto grado de independencia. No es un organismo para adular, es para criticar duro. Única manera de corregir. Debe ver los ataques del enemigo, pero también las profundas fallas del gobierno donde el adversario se apoye. Convoquen, por ejemplo, a Heriberto González, a Vanessa Davis, a Javier Virdó, Roy Chatterton, a Luis Brito, Cristina González, coordinados
por Jorge Rodríguez. Ayer Jorge Rodríguez en la rueda de prensa que hizo del comando de campaña habló sobre el tema de la guerra psicológica. Es inapelable, o sea, desde el punto de vista teórico lo que plantea Jorge respecto de la guerra psicológica. El problema es que le sigue fallando la política. O sea, para eso hay que cambiar la estrategia. O sea, hay que retomar el socialismo y enfrentar al capitalismo. Porque si no, ningún organismo va a servir porque le está fallando justamente la política. Y hay que dejarse también de coquetear, de jugar, de burlarse de la oposición. O sea, la oposición no es el problema en este momento, el problema somos nosotros. Claro que perdimos, es si tenemos el rumbo. Es si tenemos, no tenemos proyecto, un proyecto alternativo a esa oposición que es deleznable, o sea, nadie la está ni defendiendo, pero no es el problema. Me acuerdo una vez que lo dijo Mario Silva hace tres o cuatro programas, la oposición no existe. Bueno, háganle caso, no existe la oposición. Los enemigos están dentro de la revolución. Es más, la campaña se la estamos haciendo nosotros, el mismo gobierno le hace la campaña a la oposición para las elecciones, sí, con todos los errores que está cometiendo. Exactamente. Esto parece una reunión en el malecón de La Habana, después que llegamos con en una goma mira, no, pero fíjate una cosa, si el gobierno tiene 3 años y ahora es que viene reconociendo que el problema es psicológico, quiere decir que tenemos 3 años llevando palo en lo psicológico, sí, sometiendo a la población a esa elevación del egoísmo de parte del gobierno y de la oposición. Entonces, a 30 días de una elección que va a definir, fíjate tú, el cuadro de gobernabilidad, olvídate de los puestos y los votos, la cantidad de diputados, la mayoría simple. Claro, va a salir de ahí una población sumamente egoísta, envilecida, y va a salir de ahí un gobierno debilitado por donde tú lo busques. Oye, es una emergencia. Claro. Entonces tú tienes que esperan para formar esas cosas que están ahí, tomar medidas de urgencia. ¿Ah? Cualquier gobernante se da cuenta de eso. Y la política exterior no nos va mejor. ¿Ah? Personero que abrazamos, al otro día aparece con una carta como Almagro. Ahí están las fotos de los personeros nuestros abrazados con Almagro. Chano, se van hasta Haití, allá a abrazarse con Chano, al otro día Chano nos está clavando unas banderillas. En Haití también. En Haití y fuera de Haití. Bueno, dele pues. Avance, Humberto. Bueno, no, remate, que ya nos estamos yendo. Todo debe comenzar por una profunda, sentida y sincera autocrítica del gobierno, reconocer los errores teóricos cometidos, las fallas en la elaboración de la estrategia, convocar a la masa para un periodo de rectificación que signifique un relanzamiento de la revolución. De esa manera, solo de esa manera, el gobierno se situará en posición ventajosa y dejará el terreno donde el enemigo es fuerte. Comenzará la recuperación de las posiciones abandonadas y el fantasma de la derrota se alejará. Pero ahí hay que decir algo en esta situación dramática. Parece, chico, que al PSV, al chavismo, le cayó una maldición, ¿verdad? Que diría así, llegó el hada maluca y dijo, no criticaréis. Con eso nos embromó. Sí. Porque la adulación sustituyó a la crítica, quedamos sordos y ciegos. Esto es lo que hay que hacer, chicos, y dígame, autocriticarse. Si ahí está Fidel en la zafra de los 10 millones, chicos. Sí, vale, nosotros cometimos errores. Hasta Lucinchi dijo una vez una crítica. Dijo que la banca me engañó. La banca me engañó. Y Chávez surge de una crítica y de reconocer, pues tú dices, este es un hombre que está pensando. Sí, porque además estaba fortalecido porque tenía una estrategia, tenía el socialismo por delante. En cambio, un gobierno que se quitó a Chávez de encima, que se quitó el socialismo, quedó muy débil, que no pudo ni aceptar una crítica. Ahora, la crítica tuvo que combatirla. La única manera de ganar las elecciones es con esa crítica. Sí, ojo. Con esa crítica está raspado. Y es difícil, ¿eh? O sea, y así todo es difícil porque no es inocuo todo eso, esos 3 años de guerra psicológica contra el socialismo, claro, en la masa. No puede ser tipo como Jesús Farías, por decir algo. Pero Jagua también. Que ayer estaban diciendo que necesitamos la burguesía y que había que darle los dólares a la burguesía y que para elevar las fuerzas productivas y tal, al otro día digan que no, el gobierno no se quiso entregar, que es una guerra contra la burguesía.
o el presidente que abrazaron a Cisneros y a Mendoza, y después ahora Mendoza es un pelucón y un maluco y no sé qué. Señor, ok, está bien, pero digan qué pasó, ¿por qué tú lo abrazaste y ahora no? Entonces me engañaron como engañaron a Lucinchi, listo, claro. Entonces bueno, vamos para adelante, pues, engañado está bien, pero lo que no pueden es estar haciendo como el avestruz. Cualquier cosa mala, mete la cabeza, no hablen de eso. Y no resuelven. No está permitido hablar. No, además hay que reconstruir ese tejido social que fue fragmentado, porque el capitalismo hace eso. O sea, es una tarea, no es mágica, fortaleza. No es una tarea mágica, no es que mañana van a salir a decir, bueno, sí, nos autocriticamos, pero es la única vía para intentar recomponer todo eso que se perdió. El inicio, pues. Sí, exactamente. Humberto. Oligarquía inocua. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.